Entonces, para continuar esta clase vamos a hablar del cáncer de mama. Y una interrogante que siempre tenemos es si el cáncer de mama puede o no prevenirse. Entonces, para entender un poco cómo es el cáncer, tenemos que saber cómo se produce el mismo. El cáncer de mama no es otra cosa sino un crecimiento anormal y desordenado de las células en sí, que se van juntando y van formando una tumoración que posteriormente, como son anómalas, van dando células hijas y a continuación siguen creciendo en el proceso y no solamente están en la mama, sino que pueden avanzar a otros lugares u otros órganos. Bueno, para seguir entonces, ¿cuál es la epidemiología del cáncer de mama? El cáncer de mama es el tumor, como sabemos, con mayor incidencia en mujeres. Uno de cada 8 mujeres lo va a padecer en el transcurso de su vida. Puede afectar también a varones y ese porcentaje es menor al 1%. Se calcula más o menos que en el mundo fallecen unas 6.000 mujeres a causa del cáncer de mama. La franja etaria donde se presenta entre los 50 y 70 años. El 90% de las mujeres se encuentra libre de enfermedad a los 5 años del diagnóstico. Eso es algo que hay que entender y hay que saber porque hoy es considerado el cáncer de mama como una enfermedad crónica. Vamos a ir viendo por qué. La mortalidad decae entre 2 a 3% en forma anual con un diagnóstico precoz y de tratamiento. Se habla que cuando tenemos un diagnóstico inicial podemos llegar a un 95% de cura cuando hacemos ese diagnóstico de inicio. ¿Quiénes padecen esta enfermedad? Como dijimos, la incidencia es mayor en mujeres. Hoy día, para nosotros en Paraguay, es la causa más frecuente de cáncer en mujeres. Entre los 40 y 60 años en Paraguay está el rango etario de mayor afectación, ¿verdad? Y la media de edad es 55 años. Como dijimos, el cáncer de mama también puede afectar al hombre y corresponde al 1% de la población total femenina que la padece. O sea que si hacemos 100 diagnósticos de cáncer en mujeres, un diagnóstico va a ser de un hombre. Ese es más o menos el porcentaje del 1% que se habla. Bueno, el cáncer de mama y los factores relacionados a la edad, como dijimos, es muy importante esto porque la edad media de presentación en nuestro país es de 55 años. El mayor riesgo, o sea, la mayor cantidad de diagnóstico está detectado entre los 40 y 60 años. Menores de 40, en la literatura se habla de que llega a un 6.6% más o menos, según los datos que nosotros tenemos de la Sociedad Paraguaya de Mastología, más o menos nosotros alcanzamos un 10%, pero habría que ver un poco si estaba bien valorado eso, ¿verdad? ¿Cuál es la causa del cáncer de mama? Sabemos que para entender realmente cómo se presenta el cáncer de mama, tenemos que conocer la estructura de la glándula. La mayoría de las lesiones del cáncer de mama se van a producir en los ductos. La mayor cantidad de diagnósticos de cáncer van a ser de los carcinomas ductales y estos van a ser infiltrantes o pueden ser también in situ. Y le siguen los lobularios que también van a ser infiltrantes, que más o menos son un 5 a 10%, y también se habla de carcinoma in situ, pero no es un cáncer propiamente dicho esto, sino es una lesión precursora o un riesgo relativo de padecer cáncer. Un poco diferente a eso. Pero tenemos que entender también que la fisiología de la glándula mamaria ha de jugar un papel en este proceso y tiene mucho que ver con el movimiento de las hormonas que ocurre, tanto en el embarazo, en la lactancia, en los procesos de menopausia, cómo van cambiando esas funciones hormonales. Y lo que ocurre de lo que hablamos, ¿verdad? Cómo se inicia ese crecimiento anómalo. Hay varias cosas que han de producirse para que eso ocurra, ¿verdad? Que hay un esquema bastante básico de lo que es el proceso de cómo se va transformando ese tejido anómalo, o sea, esa célula anómala en un tejido en sí que ha de formar un tumor finalmente, que va a ser el que
finalmente se convierte en el cáncer en sí, que es palpable o diagnosticado por imagen. Entonces, la causa hasta ahora sigue siendo desconocida. Si bien sabemos cuáles son los factores, así como mostramos antes, que hay varios procesos que han de producirse, hay varias secuencias de errores genéticos en general que van a haber para que una u otra célula funcione inadecuadamente, ¿verdad? La mayoría de los cánceres hoy sabemos que son de origen esporádicos. Todo, así como dije, como expliqué, ¿verdad? Tiene alteraciones a nivel genético para que obviamente se produzca eso, ¿verdad? Y el hereditario, que se produce en un 5 a 10% más o menos, y está relacionado a la herencia de un gen anómalo. Para entender un poco esto graficado, ¿verdad? El esporádico 90 al 95% y se ha de producir por una alteración genética durante el transcurso de la vida. El hereditario, realmente el gen heredado anómalo, está en el tejido o está en esa célula que ha de crecer inadecuadamente en un momento dado. Existen los factores de riesgo que nos van a llevar a determinar cuáles son los pacientes que tienen más o menos posibilidades de padecer o no cáncer. Entonces se dividen en dos grandes grupos. Podemos hablar de los no modificables, que son aquellos en donde no podemos incidir en forma directa. Tiene que ver con la herencia, así como hablamos, los famosos genes BRCA1 y 2, la edad, la frecuencia de la edad en donde dijimos que se van a presentar mayores cantidades, el haber tenido algún tipo de cáncer previo o alguna lesión, así como dije antes, el carcinoma lobulillar, por ejemplo, que es un riesgo relativo más alto de una persona que no haya tenido eso. La raza en relación a algunos, ¿verdad? Hay algunas razas como la Askenazi que son las que realmente tienen ese componente estructurado de que tienen un factor genético que les lleva en la descendencia a tener más posibilidad de tener cáncer. Los ciclos menstruales, ¿verdad? La primera menstruación temprana, la última menstruación en forma tardía, una ventana estrogénica mucho mayor, más influjo de hormonas. Y los antecedentes familiares, que también tienen que ver un poquito con lo que hablamos de que es la herencia, ¿verdad? Y otros genes que están asociados al mismo. Bueno, esto es un poquito para entender lo que es el BRCA, ¿verdad? ¿Qué es lo que es esos genes de lo que tanto se habla, ¿verdad? Famosa, una de las primeras que indujo el tratamiento de lo que se llama cirugía profiláctica fue la actriz Angelina Jolie, que por tener esos BRCA1 y 2 alterados, ella decidió someterse a esa cirugía, que es una cirugía de profilaxis, ¿verdad? Ahí muestra un poquito el porcentaje de uno y otro, ¿verdad? Se habla de que cuando los dos genes están alterados, obviamente las posibilidades de tener cánceres son mayores, se llega a un 87% y de ovario se llega a un 50%. Hay que entender que estos son posibilidades de padecer cáncer, no quiere decir que el paciente por tener estos genes alterados va a tener cáncer. Después tenemos los factores de riesgo modificables, ¿verdad? Que son en aquellos donde el paciente en sí puede hacer o generar una influencia. En este caso, una influencia positiva para poder disminuir ese factor de riesgo, ¿verdad? Y son el no dar de mamar, el tener hijo en uniparidad o hijo en forma tardía, someterse a tratamientos hormonales, el tema de la obesidad, estar en exposición a radiaciones, lo mismo de la paridad tardía, el abuso de las drogas socialmente aceptadas como el tabaco y el alcohol, todo eso conlleva a alteraciones en general que pueden manifestarse a nivel de lo que hablamos antes, que se puede producir esa modificación genética que va a producir el cáncer en sí, que son aquellos de los que hablamos, que son la mayoría de ellos, los cánceres de origen esporádico. Bueno, ¿cómo se presenta el cáncer de mama? El cáncer de mama en su etapa inicial no presenta síntomas. Realmente existen tres etapas bien claras en el proceso del diagnóstico del cáncer de mama. Y la etapa donde nosotros hacemos la incidencia más grande probablemente y la de mayor impacto justamente está relacionada al examen que está hecho a través de la mamografía, en donde
puede observarse la lesión, pero aún no puede palparse. Generalmente cuando se palpa hablamos de que la lesión ya tiene algún tipo de estadio avanzado, ¿verdad? La mayoría de las lesiones que se llegan a palpar ya tienen un tiempo de evolución importante, ¿verdad? Y ese tiempo de evolución importante puede llevarnos justamente a, a a tratamientos que son un poco más largos, un poco más, que llevan más tiempo, ¿verdad? No quiere decir hoy día que el paciente no se cure, pero un poco diferente a ese tratamiento inicial. Entonces, los síntomas que hoy vemos en esos casos y que vemos menos que lo que se veía antes son el tumor, la retracción, el hundimiento del pezón, la secreción sanguinolenta, el enrojecimiento y la piel de naranja, como hablamos en la parte de semiología. Esto es lo que hablan clásicamente los libros, ¿verdad? Hoy día, como le dije, se ve menos ya, ¿verdad? Porque muchas veces las lesiones son palpables, pero ya no llegan a ese proceso de evidenciarse como se ven en esta fotografía y exteriorizarse realmente ya hacia la parte externa y mostrarnos desde el punto de vista de la inspección, ¿verdad? Que hoy se ve menos ya. Bueno, aquí podemos ver la representación gráfica de los cuadrantes de la mama, donde va mostrando un poquito, dice 50% en el cuadrante supero externo y va bajando hasta 6% en el cuadrante ínfero interno. Esos son los lugares de mayor frecuencia de presentación de las lesiones tumorales o de los cánceres de mama, ¿verdad? ¿Por qué se presenta más en el cuadrante supraexterno? Realmente porque allí hay más tejido glandular. Entonces, cuanto mayor continente tengamos, tenemos más posibilidades porque hay más tejido glandular y hay más probabilidades de que haya lesiones malignas porque hay más tejido y más células glandulares allá relacionadas a la mama en sí. Bueno, esta es la estadificación un poquito que hoy hay que entender que el TNM8 o la octava edición del TNM, donde cambia un poquito el concepto de lo que antes ocurría, ¿verdad? Entonces, por eso yo le hablaba al inicio de que el cáncer de mama hoy es considerado como una enfermedad crónica, porque realmente la marca que antes había era que ese tumor que tenía tamaño importante, o sea, el tumor más grande era aquel que tenía menos probabilidades de cura. Hoy sabemos que el factor biológico realmente es el que marca el cambio de ese proceso. Entonces hay varios factores que hoy se estudian dentro de ese tumor y que determinan realmente un tratamiento preciso y adecuado. O sea, lo que se va buscando hoy cada vez más en el cáncer de mama es justamente hacer un tratamiento eh, dirigido a cada tipo, a cada paciente de acuerdo a cada tipo de tumor. Para llegar realmente a ese tratamiento necesitamos los métodos diagnósticos y son básicamente los más grandes y lo que conocemos ahora. La consulta, que es muy importante para poder definir cómo iniciar el proceso diagnóstico. La mamografía, que sigue siendo el método ideal del diagnóstico de cáncer de mama. La ecografía, que entró a marcar realmente un antes y un después de lo que es el proceso del diagnóstico de la biopsia, y la biopsia en sí, que está acompañada necesariamente de la anatomía patológica, que es la que determina realmente qué lesiones, qué tipo de lesiones, y el estudio de la biología tumoral, así como les manifesté, ¿verdad? Que nos muestra realmente cuál es la evolución que va a tener esa lesión a partir del estudio de esos procesos biológicos. Entonces, aprovechando la ocasión, ¿verdad? Muchos hablan de que realmente no tiene mucho valor el autoexamen, ¿verdad? Realmente sí tiene mucho valor aún más en nuestro medio, donde no tenemos realmente muchos centros que nos lleven a tener buenos diagnósticos, sobre todo especialistas y métodos auxiliares del diagnóstico.
tiene mucho que ver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cuándo se hace? ¿Y qué es lo que se busca? Realmente la opción más válida del autoexamen es que la mujer conozca su tejido glandular, de tal manera que lo haga mes a mes y pueda definir realmente si lo que tenía el mes pasado sigue siendo igual en el mes siguiente o hubo algún cambio, y ella misma pueda definir y pueda decir, no, esto no estaba antes, voy a consultar. Esa es un poquito la idea general del autoexamen, ¿verdad? O sea, no es que la paciente tiene que encontrar un tumor. De hecho que lo va a encontrar. Va a definir como algo que no estaba antes, pero no va a definir como lo define un especialista, viendo cómo se palpa un nódulo y determinando realmente las características del mismo. Entonces, ¿cómo se hace? Lo ideal es hacer 10 a 12 días después de iniciado el sangrado. Lo primero que la paciente hace es básicamente lo mismo que hace el médico, una inspección, y lo hace frente al espejo. Lo que hace es mirar su tejido glandular, levantando los brazos, haciendo movimientos de los mismos y viendo si hay asimetría, si existe o no simetría en el pezón, la coloración de la piel, ¿verdad? Básicamente eso es lo que mira en el espejo. Y después realiza la palpación, ¿verdad? ¿Cómo se hace esa palpación? Se hace con la mano puesta a la mama a palpar. Lo que la paciente debe hacer es justamente elegir la forma de palpación, la misma que se hace en semiología, iniciar en el cuadrante superoexterno. Generalmente lo que hay que hacer es enseñarle una sola forma de hacer ese examen, de tal manera que no haya confusión. Lo más sencillo es comenzar en el cuadrante superoexterno, decirle que haga una espiral y que llegue finalmente al complejo areola-pezón y que allí presione en forma suave el complejo para mirar si es que sale o no líquido por el mismo. Bueno, ¿cuáles son nuestros métodos de diagnóstico en sí? Como dijimos, la consulta con el especialista, que es el que va a determinar varias cosas, va a determinar si es necesario o no hacer algún estudio de acuerdo a la edad del paciente, va a hacer lo que es la historia clínica, va a ver si el paciente es o no de alto riesgo, va a definir un poquito varias cosas. Después tenemos la mamografía, que es un método de estudio que hasta ahora demostró ser el más eficaz. La ecografía, que no tiene rayos, que se pueden usar en varias ocasiones, se puede hacer en forma ambulatoria, no tiene mucha complejidad básicamente, obviamente si uno tiene el ecógrafo. Y por último, la que va a dar el diagnóstico definitivo de la lesión va a ser la anatomía patológica. Entonces la mamografía en sí, hoy los mamógrafos han evolucionado mucho en el tiempo, ahora no son los mismos que eran antes, ya no se usan líquido revelador y fijador, por ejemplo, en la mayoría de los mamógrafos. La mamografía tiene un poder importante en el diagnóstico del cáncer. Detecta el 85 a 90% de los cánceres de mama, detecta microcalcificaciones de hasta 0.5 milímetros, puede mostrarnos una masa como hablamos antes, 2 años antes de que realmente se palpe, es segura, es un método no invasivo, y la cantidad de rayos, que es lo que siempre se habla, de que la exposición que la paciente tiene y la afectación que puede darle esos rayos, realmente es muy baja. Y si fuera el caso en una paciente que realmente ya sufrió varias exposiciones, los beneficios realmente superan el riesgo que puede tener esa exposición. Aquí se ve un poquito cómo se hace la mamografía. La mamografía es bidimensional, o sea, se hace en dos planos. Uno es cráneo caudal, o sea, de la cabeza hacia los pies, y el otro es medio oblicuo lateral, o sea, en forma lateral, de derecha a izquierda sería más o menos, y de izquierda a derecha, de tal manera que se vean los dos planos. Estos son un poquito los mamógrafos. Hoy hay también los mamógrafos que tienen lo que se llama
que aquí se puede mirar lo que es el equipo de tomosíntesis. El equipo de tomosíntesis realmente es lo más parecido a una tomografía, hace varios cortes de lo que es la glándula mamaria, ¿verdad? Entonces tiene un brazo que gira más o menos 15 grados y nos permiten ver en varios cortes varias posiciones. La mamografía convencional es una suma de imágenes, o sea, se va sumando todas las imágenes al final de la placa. Esto lo que hace es separar un poquito esa suma de imagen y nos permite diferenciar mejor si hay o no una lesión que tengamos que biopsiar. Aquí se ven, estos son imágenes de mamógrafos digitales, donde se puede ver en la izquierda un nódulo ahí central, es un nódulo bien delimitado. En la de la derecha, la de arriba, se ve un tejido con poco tejido glandular, y el de abajo a la derecha tiene bastante tejido glandular, lo que nosotros llamamos mama densa. Esta es otra mamografía donde se puede ver las microcalcificaciones de las que hablamos. En el extremo superior derecho se ve la biopsia de la microcalcificación que se marcó con un arpón metálico y se hizo lo que se llama la cirugía de la biopsia radioquirúrgica. Ahí se aprecian las calcificaciones en la punta del arpón. Bueno, después tenemos la ecografía, que es un método diferente a la mamografía, ya que no usa rayos. La ecografía es segura, no invasiva también, nos puede determinar ver tejido, dijimos que no usa rayos. Los resultados se obtienen de inmediato, a pesar de que hoy también en el mamógrafo digital te muestra en forma inmediata, o sea, una vez que se hace la mamografía uno ya puede mirar. La ecografía es lo que nos permite realmente mirar y definir si la lesión que vemos es sólida o es quística. Y hoy día es uno de los métodos principales para el procedimiento de la biopsia. O sea, la biopsia normalmente hoy se hace guiada por ecografía. Es una técnica secundaria y es un complemento muy importante hoy, sobre todo en mujeres jóvenes, en mamas densas y en mujeres embarazadas. Realmente en mujeres embarazadas, si tenemos muchas dudas o tenemos que completar realmente el tratamiento, también podemos hacer una mamografía, solamente que en este caso se hace con protección adecuada para los rayos. Aquí se ven imágenes de los quistes como hablamos, ¿verdad? Estas son imágenes quísticas, son macroquistes. Aquí se ven quistes y se ve también un nódulo, ¿verdad? Que son un poquito diferentes para poder observarlos. Y por último, y no menos importantes, como otro método diagnóstico le tenemos la resonancia de mama. La resonancia realmente no supera a la mamografía, pero sí nos permite completar algunos estudios, sobre todo para valorar pacientes que son de alto riesgo o justamente para mirar si hay uno o dos tumores, lo que llamamos nosotros multicéntricos o multifocales, y poder definir realmente qué tipo de cirugía le vamos a hacer al paciente. O sea, es como un mapa realmente de todo el tejido glandular. Y se ven, esto por ejemplo es algo que la resonancia nos muestra que no nos puede servir realmente para un diagnóstico de cáncer, porque es muy sensible, o sea, muestra todo, pero es muy poco específico, no muestra realmente la patología maligna en sí como lo hace la mamografía. Bueno, la biopsia consiste justamente en estudiar ese tejido glandular que nosotros queremos definir qué es, ¿verdad? Para poder tratar. Hay varios tipos de biopsia. Lo que más hoy se hace es la biopsia con la aguja gruesa o con el Trucut. Estos son materiales descartables que se utilizan y son de diferentes calibres. Ahí se puede ver un poquito la muesca que tiene la aguja. Ahí el procedimiento en sí se mira con el ecógrafo.
A la derecha se ve cómo hace el proceso de avance de la aguja para hacer la punción y allí abajo se ve el agujero, por decirlo de alguna manera, que deja la aguja en la punción. Antes se hacía una biopsia formal, se sacaba todo el nódulo, hoy solamente se sacan pedacitos del mismo para poder estudiarlos. Aquí se ve un nódulo, este es un nódulo bastante grande, pero aún así hay que hacerlo bajo ecografía para poder definir realmente cuál es el punto en donde uno va haciendo la punción, el avance de la aguja. Y aquí tenemos los resultados de la biopsia, ¿verdad? Que son las porciones de tejido que vamos obteniendo. Una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que proceder a lo que es el tratamiento médico. El tratamiento médico en sí, realmente una vez que se tenga ese diagnóstico, va a diferir mucho de en qué condición está el paciente. Muchas veces se puede comenzar con quimioterapia, otras veces se puede hacer cirugía, otras veces hormonoterapia, otras veces radioterapia, va a depender un poquito de todo eso. En conjunto, normalmente termina siendo un tratamiento multidisciplinario. No solamente va a ser el cirujano, ni el oncólogo, ni el radioterapeuta, sino van a ser el conjunto de los mismos el que van a tratar al paciente. Hay una gama enorme hoy día de quimioterápicos cada vez más avanzados. Por eso yo les hablaba justamente que se convierte en una enfermedad crónica, o sea, el paciente puede tratarse continuamente a medida que aparecen lesiones. Hay los específicos o los medicamentos que son específicos para lo que es el ER2. El ER2 realmente es una proteína que marca una proteína de superficie que marca un tipo de crecimiento determinado del tumor, ¿verdad? Hoy día esa proteína que está sobreexpresada se puede tratar con 2 o 3 medicamentos inclusive y eso hace que realmente ese tumor tenga una respuesta fabulosa hacia su involución. La cirugía en sí se realiza, como dijimos, una vez que tengamos la biopsia. Consiste básicamente en la extirpación del tumor. A modo general, son 3 los tipos de cirugía que existen. La mastectomía radical modificada, ¿verdad? Que es sacar todo el tejido glandular en sí. La cuadrantectomía, que es sacar un cuadrante de la mama. Y la tumorectomía es sacar el tumor con margen, ¿verdad? En base a todo eso, hay una gama de tratamientos que están combinados al mismo. Aquí se ve un poquito lo que le decía de la mastectomía. En línea punteada a la derecha se puede ver la forma en que se extrae el tejido glandular y los ganglios. Ahí se puede ver también una mastectomía, se ve el drenaje y el cierre. Los niveles del vaciamiento, que son 3, están marcados por el pectoral menor. Lo que está por encima del pectoral menor sería el nivel 3. Lo que está en el borde sería el pectoral, detrás del pectoral menor sería el nivel 2 y por debajo del borde inferior del pectoral menor sería el nivel 1 del vaciamiento. Hoy día estos vaciamientos cada vez se hacen menos, porque hay muchos pacientes que consultan en estadio inicial, entonces nos permite realmente utilizar lo que es la biopsia del ganglio centinela, que es el primer ganglio que está afectado en el cáncer. Bueno, la radioterapia es otro método que se utiliza para el tratamiento del cáncer de mama, ya sea así como dijimos de forma inicial o de forma final. Esta radioterapia puede ser externa, puede ser intraoperatoria o puede hacerse también braquioterapia, que son lo que se administra colocando fuentes radiactivas dentro del tumor. Esto se hace en determinados casos. Hoy día la radioterapia con haz externo es la que más se utiliza. Aquí se puede ver lo que es la radioterapia externa y el tratamiento en sí, ¿verdad? Que está valorado por un radioterapeuta que tiene que evaluar realmente
cuáles son los ciclos, las dosis y los campos que va a hacer. Bueno, no está exento hoy hablar de lo que es la reconstrucción mamaria. Hoy día no existe ningún inconveniente para que la paciente lo haga cuando ella lo desee. Cada vez tenemos más mujeres que son sometidas a reconstrucciones después de haber sufrido algún tipo de amputación. Si bien es cierto, hoy las amputaciones son cada vez menores y la oncoplastia ha ganado un espacio muy grande en el tratamiento del cáncer de mama. Aquí se puede ver reconstrucciones que se hace con expansor, se hace con implante definitivo, ¿verdad? Cada uno tiene sus indicaciones determinadas y su tiempo de aplicación. Aquí podemos ver lo que son los colgajos autólogos. Este es una reconstrucción con un TRAM, que es una transposición recto abdominal, o sea, se utiliza todo el tejido de la parte inferior del abdomen con la irrigación de uno de los músculos rectos justamente para alzar todo ese tejido a la zona de la mama. Este es uno de los colgajos TRAM, como se ve en la curación está a la derecha. El proceso de simetrización del mismo y el resultado final con la reconstrucción del complejo y el tatuaje en sí de la areola. Estos son colgajos, así como dijimos, lo que son las tumorectomías y las reconstrucciones con colgajos autólogos, ¿verdad? Esto se llama colgajo. Aquí se ve el resultado del colgajo toracoepigástrico. También es una cirugía oncológica, pero entra dentro de las ramas de la oncoplastia. Aquí tenemos las reconstrucciones con prótesis. Lo que está arriba y a la izquierda es un expansor y lo que está abajo y a la izquierda es una prótesis. Es el resultado final después de haber cambiado el expansor por la prótesis. ¿Cuándo se hace la visita al mastólogo y por qué? La visita al mastólogo es la que el paciente efectúa aunque no tenga ningún síntoma. ¿Y cuál es el objetivo? Justamente el controlar y ratificar el buen estado de salud de las mamas. ¿Qué hace el mastólogo en el primer encuentro? Evalúa los antecedentes de la paciente. Justamente lo que hace es la historia clínica, valora que no haya habido lesiones mamarias previas, ya sean malignas o benignas, evalúa los antecedentes familiares de las enfermedades y lo que hace es calcula los riesgos relativos de la paciente para clasificar a una paciente en un seguimiento determinado de alto riesgo o no. Entonces, ¿qué hoy se recomienda? Hoy se recomienda una visita al mastólogo entre los 30 y 35 años más o menos para ver si todo está en condiciones normales y si no hay antecedentes familiares. El paciente que tiene un antecedente familiar se recomienda que lo haga 10 años antes de la edad de la detección del cáncer familiar más cercano en este caso. Bueno, por último, no hace falta que lleguemos al 19 de octubre para que los familiares de ustedes o ustedes mismos en alguno de los casos tengan que acudir a una consulta o hacerse algún tipo de examen de la mama.